¿Qué tal? ¿Cómo están, iglesia y familia que me escuchan por este medio? Recibo un caluroso saludo de parte de su servidor y mi familia, deseándoles que se encuentren bendecidos a pesar de la situación que estamos atravesando como país. Sé que muy pronto vamos a estar reunidos como cuerpo de Cristo, no solamente espiritualmente, sino físicamente, porque sabemos que esto será solo por un espacio de tiempo no muy largo. Y a la brevedad vamos a estar compartiendo experiencias maravillosas de nosotros mismos y de nuestra familia. Pero antes de pasar a lo siguiente del tema que traemos de parte del Señor, quiero regalarles lo que dice el Salmo capítulo 23, versículo 4. Este salmo fue escrito por el salmista David. Dice en la versión, nueva versión internacional. Es una versión que me gusta mucho porque viene muy parafraseado y muy implícito todo lo que dice este escritor. Dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me confortará. En otra versión dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Esa palabra valle de sombra de muerte podemos entender que podemos estar expuestos a tener alguna situación que nos pueda quitar la vida. Bien podría representar este fragmento que acabamos de leer, la situación de pandemia que el país está atravesando, y no solamente el país, sino todo el mundo. Sé que estamos mirando a nuestro alrededor toda esta situación, pero lo más glorioso y maravilloso es que aquí el escritor nos está diciendo: no tenemos por qué tener temor, porque el Señor está a nuestro lado. Todo el tiempo que crucemos este valle de sombra de muerte o tenebroso, no atravesaremos solo este valle, sino que el Señor irá a nuestro lado. Recuerdo cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, yo le tenía demasiado temor a la oscuridad, porque no veía nada. La mayoría de los niños tenemos temor a la oscuridad. Yo recuerdo que cuando mi padre andaba conmigo, incluso salíamos a algún lugar y era de noche y cruzábamos por callejones muy oscuros, yo sentía que mi padre venía conmigo y no tenía temor. Y es lo mismo que dice el salmista a través de este fragmento, versículo, que Él nos acompañará en ese caminar tenebroso, oscuro. ¿Por qué? Porque Él nos va a infundir aliento con su vara. Bueno, quise hacer esta introducción antes de entrar al tema, porque yo quisiera entonar dos cantos de adoración antes de entrar a lo siguiente, a lo que es el tema que traigo. Y ahí donde usted se encuentra, yo le voy a pedir que adore al Señor. Sé que físicamente no estamos juntos, pero espiritualmente podemos adorar al Señor. Dice el Señor a la mujer samaritana: créelo, mujer, que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué no le adoramos en esta preciosa tarde y le decimos al Señor: tú estás de nuestro lado, Señor, vas caminando con nosotros en este proceso? Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Tú vas, Señor, con nosotros. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él.
vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Quiero caminar siempre contigo y tomarme fuerte de tu mano y sentir tu fortaleza en mí. El coro es muy precioso porque dice: porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Qué maravilloso es poder adorar al Señor en medio de las situaciones difíciles, en medio de la calamidad. Es maravilloso poder levantar nuestras manos y poder sentir la presencia de nuestro Dios. Antes de entrar al tema, hermanos, la Iglesia de Jesucristo es la institución, la única que sabe los tiempos que estamos viviendo en el mundo. Incluso todo lo que está sucediendo, la Iglesia de Jesucristo es bendecida por parte de Dios, porque no desconoce el tiempo que está viviendo, que está pasando. No está a ciegas con un pañuelo, desconociendo el tiempo y las fechas que vivimos. Como lo mencionaba hace un momento, con un pañuelo en los ojos, sin poder discernir ni entender los tiempos. Y esto es lo que quiero compartir en esta hora con usted. En esta hora el tema que traigo se llama Ya lo sabía, así se llama, así el Señor me lo dio y yo quiero compartírselo a ustedes. El tema que traigo se llama Ya lo sabía. Pero para ello quiero invitarle a usted a que me siga con su Biblia al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo les escribe en cierta manera a los creyentes tesalonicenses referente a este tema. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero antes de entrar al tema, quiero invitarles a hacer una breve oración para que sea el Señor que hable en nuestro corazón, que ministre en nuestras vidas. Así que le pido que si puede, ahí donde usted se encuentra, cerrar sus ojos brevemente, así sencillamente. Si está acostado, no importa. Si está en su sillón confortable, no importa. Le invito a que cierre sus ojos y hagamos esta breve oración. Padre, te doy gracias en esta hora por esta bendita palabra, Señor Jesús, que va a ser expuesta, Dios. Que sea de nutrimiento, Señor, a nuestro espíritu, que fortalezca todo nuestro ser, Señor, que traiga, que inyecte nuevos ánimos, que inyecte fe, confianza en que usted, Señor, está en control de todas las cosas. Te pido que bendiga, Señor, mi vida, bendice mi familia y bendice a aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje. Muchas gracias te doy en esta hora. Amén. Entonces dijimos que estábamos en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de la siguiente manera: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba
acerca de tiempos. Aquí dice el apóstol de tiempos. Cuando se refiere a tiempos, se está refiriendo a las cosas que están sucediendo en ese tiempo y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Una de las muchas bendiciones que la iglesia que tenemos y que estamos viviendo, que la iglesia del Señor tiene, es que sabemos el tiempo que estamos viviendo, y que está sucediendo a nuestro alrededor y en el mundo. Es decir, somos la institución que no desconoce ni ignora los eventos que están sucediendo. Y déjame decirle, hermanos, que esa situación nos pone a usted y a mí como pueblo del Señor en una ventaja suprema que la iglesia pudiera tener para poder estar preparados. En este fragmento, porción de la Escritura, que estuvimos dándole lectura en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, dice, parafraseadamente más claro: ahora bien, hermanos, no necesitan, en otras palabras, no es necesario darles muchos detalles de lo que ustedes pudieran percibir por medio del discernimiento que el Señor les da. De explicación muy amplias. Es innecesario que les explique tanto de tiempos y de fechas, pues ustedes entienden perfectamente a un grado que se encuentran en una posición de más alto nivel que cualquier grupo o institución pudiera tener. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: ustedes son bendecidos, porque el mundo de alguna forma u otra no puede entender, está en incertidumbre, el mundo no puede comprender qué es lo que está pasando y por qué están sucediendo las cosas, porque no tiene la revelación del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí le dice lo que ustedes están siendo bendecidos, porque no tienen necesidad que nadie venga y les diga esto sucede, esto va a suceder. No. En este versículo podemos ver que el apóstol les escribe a la iglesia de Tesalónica una gran verdad que antepone a la realidad y posición que la iglesia debería o debe tener ante cualquier situación que pudiera suceder, sobrevenir o presentar. Son ustedes los más adecuados en saber. Son las personas, o grupos de personas con más conocimiento referente a este tema. En palabras claras, no hay secretos que el Señor no les descubra a ustedes. El Señor, que sabe todas las cosas, a ustedes les da a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Y que no vayan a entender antes que nadie. Si usted está en este momento escuchando, puede decir juntamente conmigo: esto que está pasando ya lo sabía, porque la palabra del Señor es luz que nos va aclarando como de día todo lo que va sucediendo. Viene la primera pregunta para este tema: ¿por qué el apóstol Pablo les tiene que aclarar este asunto a la iglesia de Tesalónica? No toda la iglesia de Tesalónica que estaba reunida o que estaba recibiendo este escrito no había nacido de nuevo. No toda la iglesia de Tesalónica había experimentado el caminar en esa nueva vida cristiana, donde Dios abriría el entendimiento de cada uno de aquellos que habían decidido seguir a Jesús. Es muy posible que no todos todavía comprendían el lugar que el Señor les había dado a la iglesia. En otra cuestión, como hoy en día es posible que muchos que pertenecen al cuerpo de Cristo no han entendido el lugar que Dios les ha dado de ese privilegio de saber el tiempo que están viviendo el día de hoy.
Déjenme decirle, hermanos, que la iglesia no puede ni debe desconocer o estar distante de lo que está sucediendo. La iglesia de Cristo es la portadora del mensaje de salvación, pero también es la encargada de levantar la voz y alertar al mundo de lo porvenir. La iglesia de Cristo tiene muchas funciones en este mundo. Una de ellas es predicar el evangelio para que sea esa difusión, para que la gente sea salva, para que la gente conozca la salvación y llegue al conocimiento de Cristo y no se pierda. Por eso el evangelio es dado a la iglesia para que la iglesia sea esa portadora. Déjenme platicarles un relato de nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo apartó a sus discípulos para tener una plática muy interesante con sus discípulos. De esas pláticas, como podemos entender, a puertas cerradas, donde nadie puede entrar, donde solamente Jesús está con sus discípulos, está a puerta cerrada. Una plática muy interesante, usted me entiende, una plática muy íntima con sus discípulos. Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en esa plática interesante, les dice en el Evangelio San Juan, capítulo 15, versículo 15. El Señor Jesucristo ya había caminado con ellos, ya los había llevado al campo, ya había hecho milagros. El Señor Jesucristo ya había incluso hasta sanado enfermos. El Señor Jesucristo había hecho muchas cosas delante de sus discípulos, a tal grado que sus discípulos estaban impresionados por cómo Jesús era y lo maravilloso que Él era al demostrar su poder. Pero Jesucristo no quería que solamente ellos entendieran que Él tenía poder para sanar enfermos, que Él tenía poder solamente para apaciguar el mar. Jesucristo los quería llevar a un nivel más arriba a ellos. No solamente como discípulos, como aquellos seguidores que seguían a Jesús. Sí es cierto, eran sus discípulos, estaban aprendiendo de Jesús. Pero Jesús les dijo, yo los quiero llevar a un nivel más arriba que incluso que sean mis discípulos. Jesús les dice en esa plática, en el Evangelio San Juan, capítulo 15, versículo 15, ya no los llamaré siervos o esclavos, porque los esclavos no tienen ese derecho de saber lo que sus amos hacen. Sabemos que Jesucristo, como líder de los discípulos y de los apóstoles, de alguna otra manera tenía una influencia de liderazgo poderosa sobre cada uno de ellos. Pero Jesús le dijo, yo no quiero solamente tener una influencia sobre ustedes, no quiero estar por encima de ustedes en cuanto a autoridad, aunque así es, sino que yo lo que quiero es que ustedes, es confiarle los secretos más grandes que yo tengo y los secretos que el Padre me ha dado a mí, dárselos a ustedes. Luego el Señor dice, sino que los llamaré amigos. Es interesante comprender lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Creo que la mayoría de los que me están escuchando en esta hora saben el significado de amigo. Ahí solamente entre paréntesis, ¿verdad? Quiero poner algo entre paréntesis. Yo sí creo que la amistad existe. Jesucristo habló de la amistad. Alguien a quien le tienes la plena confianza, ese es un amigo, en el cual tú puedes acercarte a él con confianza. Si tienes un logro, platicárselo y saber que él va a compartirlo contigo. Si tienes una tristeza, compartírselo y él te va a entender porque es tu amigo. Alguien de plena confianza. E incluso alguien que puede platicarle los secretos más personales que pudieras tener. Esos secretos incluso hasta oscuros, esas luchas que tú tienes, esas debilidades fuertes, puedes llegar con un amigo que sabes que es tu amigo y es un verdadero amigo y sobre todo un hombre de Dios. Tú te acercas y te puede dar un buen consejo y te puede orar por ti, puede fortalecerte en el momento difícil que estás atravesando. En otras palabras, alguien que está en la categoría de suma confianza, ese es un amigo. Y el Señor añade, todas las cosas que el Padre me muestra, yo se las muestro a ustedes.
No solamente le muestro lo mío a ustedes, que son mis discípulos, que ya no quiero que sean mis esclavos, ya no quiero que sean mis siervos, sino que todo lo que el Padre me da a mí, yo se los muestro a ustedes. Qué bendición es que usted y yo, como sus discípulos, tenemos el conocimiento de los secretos que Dios ha reservado para estos últimos tiempos. Quiero también hablarles también de otro fragmento que la Escritura dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si me puede seguir ahí desde su hogar. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: su divino poder al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Voy a leerlo una vez más. Su divino poder al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Aquí en este versículo, el apóstol Pedro trata de decirnos dos cosas muy importantes. Y es de lo que yo voy a desarrollarme un poquito en este tema para que usted pueda entender el mensaje el tema que traigo en esta hora, que es: ya lo sabía. Aquí en el primer punto es que este conocimiento tiene que ver con la salvación, pero hasta en cierta manera no solo con la salvación. Si es verdad que a través del conocimiento del Evangelio nos produce salvación al encontrarnos con Jesús y el ofrecimiento a través del sacrificio expiatorio por la humanidad. A través de ese conocimiento del Evangelio podemos encontrarnos con Jesús, recibir lo que Jesús nos ofrece y podemos ser salvos. Y por ende, toda la humanidad puede ser salvo a través de ese conocimiento. Pero el segundo punto que yo quiero tratar a través de este versículo que acabamos de leer es que también alude a todo el conocimiento que Dios revela tocante a los tiempos que vivimos. Y en este punto yo quisiera explicarle, porque no quiero confundirlo o que entienda otra cosa. Ofrece por naturaleza todo el paquete completo. Así funciona la salvación en la vida del cristiano. El cristiano recibe la salvación a través de la fe del Evangelio, a través del sacrificio de Jesús, pero no solamente se queda ahí ese recibimiento o ese regalo tan glorioso que es la salvación, sino que Dios, a través de ese nuevo nacimiento, a través de esa salvación y a través de todo ese proceso de santificación, nosotros vamos creciendo, vamos avanzando, y a la medida que vamos creciendo, el Señor nos está dando conocimiento más amplio de todas las cosas. Así funciona la salvación en la vida del creyente que vive en una vida piadosa en Él. Pero aquí viene una pregunta: ¿qué produce en nuestra vida este conocimiento de Dios y de su palabra en usted y en mí? Para eso yo le invito a que me siga en este mismo libro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan, estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Una vez más quiero leerlo para que quede más claro este versículo. Dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, dice el apóstol Pedro. Por más que las sepan, estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Cuando estaba leyendo este versículo me pude dar cuenta que el apóstol Pedro, más adelante, si usted le sigue leyendo, ya que tenga un poco más de tiempo, ya que terminemos este tema, usted lo puede constatar en la escritura, que el apóstol Pablo trata de decir: porque ya me queda poco tiempo, ya no voy a estar con ustedes,
ya no voy a estar predicándoles físicamente, ya no voy a estar exhortándoles, ya no voy a estar enseñándoles, ya no voy a estar al cuidado de ustedes, iglesia, sino que yo ya estoy a punto ya de terminar mi carrera. Pero quiero que esto que estoy escribiendo trascienda siempre y que ustedes al momento de leerlo, ustedes puedan afianzarse en la verdad que ahora tienen. Ahora, como podemos observar aquí, el apóstol les está diciendo una vez más que el saber de lo que va a suceder a un futuro, en lugar de traerles a la iglesia depresión, tristeza, terror, incertidumbre, ansiedad, congoja, o sea, ustedes tienen ese conocimiento, ustedes saben que van a suceder ciertas cosas, pero esas cosas que van a suceder, quiero que ustedes se afiancen en esa verdad que han adquirido, que no vaya a traerles al momento que ustedes observen lo que está pasando alrededor, depresión, tristeza, terror, incertidumbre, ansiedad, congoja. Lejos de traer a todas estas cosas que el mundo vive o produce, este conocimiento debe de traer más bien confianza en Él. Aunque déjeme decirle que algunos, en lugar de desarrollar confianza en Dios, por medio de este conocimiento, es increíble, pero algunos desarrollan más bien queja, pura queja y pura congoja, y no solamente desarrollan en ellos pura queja y pura congoja, sino que le transmiten a su hermano queja y congoja. Déjeme decirle que no es así. El apóstol Pedro les dice: quiero que se afiancen, quiero que se agarren, quiero que cuando ustedes vean lo que está sucediendo, la fe de ustedes crezca aún más. Hay algunos que hasta aprovechan para echarle al gobierno como si fuera el que tuviera la respuesta, pero usted que me escucha y yo, déjeme decirle que más bien esto debe provocar en nosotros que nos afiancemos más, porque tenemos el conocimiento del Señor y de su palabra. Ahora, por último, este conocimiento debería ser un conocimiento que nos fortalezca, que traiga fortaleza a nuestra vida. Es decir, que seamos más fuertes que antes en la fe, lejos de abandonar la fe o debilitarnos, que nos fortalezcamos aún más. Si usted y yo teníamos un nivel de fe con esto que estamos mirando y cómo Dios nos está revelando las cosas para que nosotros entendamos en el tiempo que estamos viviendo, esto debería llevarnos a un nivel de fe más alto todavía. Pues el propósito de Dios es que en medio de la calamidad o situación difícil que nos encontremos o que se presente, sigamos creciendo en ese conocimiento y nos afiancemos más para no desmoronarnos y así cobrar ánimo, pues estamos seguros en las manos de nuestro Dios. Antes de concluir, yo le decía a mi esposa que quería yo hacer un tema corto para que usted pudiera alcanzar a escucharlo y no fuera muy extenso en tiempo, fuera menos claro. Antes de concluir, quiero decirle 3 cosas que estuvimos viendo a través de este tema. El Señor nos ha dado esa ventaja como iglesia de conocer los tiempos que estamos viviendo. Yo quiero exhortarle en esta hora que aprovechemos esa bendición, que nosotros como iglesia tenemos esa ventaja. Esto que está sucediendo es una oportunidad para que vayamos con aquel que no conoce el Evangelio y que no sabe de lo que está sucediendo. Es la oportunidad de aprovechar esta ventaja y decirle: ¿sabes qué? Cristo te ama, el tiempo final ya se aproxima. Esto es cuestión ya de un tiempo muy corto que Cristo ya venga. Y es una oportunidad de evangelizar al mundo. Pero también
La segunda es que afiancemos nuestra fe, que nuestra fe crezca aún más, que nuestra fe se eleve a un nivel más alto, lejos de desmoronarnos, lejos de empezar a durar, a creer lo que su palabra nos dice y que nos fortalece en nuestro corazón. Y por último, nada nos puede tomar por sorpresa. La iglesia de Jesucristo, como lo decía en el principio, no trae un pañuelo en los ojos, no es ciega, porque es la institución que Dios ha puesto en esta tierra y que todas las cosas se las revela al Señor. Así que nada nos puede tomar por sorpresa. Y esa es la posición de la iglesia. Ya lo sabíamos, sabíamos lo que va a suceder, incluso después de eso sabemos lo que va a suceder, porque ya las puertas están nuestro Redentor. Ahora en esta hora le invito a que me ayude a orar. Quiero invitarlo a orar, así sencillamente, donde usted se encuentra, por 3 necesidades elementales o esenciales que considero, mínimo por este mes. Quiero invitarlo a orar a usted para que usted, yo sé que usted ha estado orando, yo sé que ahí en su hogar usted ha doblado rodilla, ha hecho altares familiares con mi iglesia y han estado en comunión con Dios. Pero yo quiero invitarle en esta hora, iglesia, a que me siga y que me ayude a orar por estas necesidades esenciales y mínimas que podemos estar viendo en el transcurso de este mes. La primera es que el Señor bendiga a todas las familias, que el Señor fortalezca espiritualmente a cada una de las familias cristianas. En todo el mundo, sobre todo si se acuerda de una familia de la congregación, es el momento para que usted la ponga. La segunda es que el Señor guarde a las familias durante esta semana de pandemia. Sabemos que hemos estado en fases y Dios no ha permitido que México entre en una fase muy aguda, pero se está previniendo y oremos para que esto no se extienda más y que sea Dios quien cubra cada una de las familias. Y el tercer punto elemental que yo considero es que oremos para que el Señor provea de alimentos durante esta cuarentena. Quizás usted y yo, hermanos, el Señor nos ha dado la oportunidad de abastecernos de alimentos, llenar nuestro refrigerador, o si tenemos 2 refrigeradores, llenarlos, comprar una canasta extensa de alimentos. Y qué bueno, qué bueno. Pero déjeme decirle que no toda la iglesia del Señor ha tenido esa oportunidad de hacerlo por la economía.